Me llamo Carmen. Tengo 46 años y soy viuda. Mi vida es una pequeña bodega familiar cerca de Ronda, en el corazón de Andalucía. La tierra polvorienta, los olivos centenarios y el aroma embriagador de la uva, ese es mi mundo. Un mundo que se volvió silencioso y predecible tras la muerte de mi marido. Mi hija, Isabel, es mi única alegría. Es una violeta delicada que creció en esta tierra austera. Y hace un año, Mateo apareció en nuestras vidas. Su marido. Mi yerno. Mateo no es un mal hombre. Fuerte, trabajador, con unas manos hechas para la piedra y la madera. En sus ojos hay respeto hacia mí, en sus movimientos, reverencia. Pero soy mujer, y no solo veo a un yerno. Veo a un hombre. Veo cómo se tensan los músculos de su espalda cuando levanta las cajas de uvas. Veo las gotas de sudor que resbalan por su cuello bajo el implacable sol andaluz. Es 20 años más joven que yo, y ese abismo, al mismo tiempo, protege y tienta. Isabel lo ama. Lo ama con ese amor tranquilo y cómodo en el que no hay fuego. Ella ve en él un muro de confianza, y yo veo un volcán que duerme bajo ese muro de piedra. Y yo, una mujer cuyo propio volcán se enfrió hace mucho tiempo, siento el deseo de acercarme para sentir el calor ajeno. Ese día, el calor era insoportable. El aire temblaba sobre los viñedos, y hasta las cigarras parecían cantar con desesperación. Isabel le pidió a Mateo que arreglara la vieja cancela de madera que llevaba al olivar. Yo lo observaba desde la terraza, bebiendo lentamente una limonada fría. Llevaba un sencillo vestido de lino blanco, tan ligero que danzaba con cada susurro del viento, a veces abrazando mis caderas, a veces descubriendo mis piernas casi hasta las rodillas. En los pies, unas alpargatas de esparto, sin nada más. Nada especial, pero sabía el efecto que provocaba. Mateo trabajaba concentrado. Se había quitado la camisa y su espalda bronceada brillaba de sudor. Estaba absorto en su tarea, y me permití el lujo de mirar. Mirar sus manos fuertes, la destreza con la que manejaba las herramientas, la línea de sus hombros. Era mi pequeño e inocente placer. Finalmente, no pude resistirme. Bajé de la terraza, mis alpargatas silenciosas sobre las baldosas calientes. Me acerqué a él por la espalda. La bisagra está torcida, dije en voz baja, mi voz sonaba un poco ronca por el calor. Se sobresaltó y se giró. Sus ojos, oscuros como la noche andaluza, se encontraron con los míos. Se quedó desconcertado por un instante, su mirada recorrió mi vestido, mis piernas, y luego se clavó de nuevo en mi rostro. Doña Carmen. Pensé que estaba descansando. Con este calor es imposible descansar, sonreí y me acerqué más, pasando un dedo por la madera vieja de la cancela. Déjame enseñarte. Las mujeres tenemos un ojo especial para estas cosas. Me puse a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel. El aroma de su cuerpo, una mezcla de sudor, polvo y algo indefiniblemente masculino, se me subió a la cabeza. Le quité el martillo de sus dedos, que de repente parecieron perder fuerza. Nuestras manos se rozaron. Fue un toque fugaz, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Fingí no darme cuenta y, con un par de golpes certeros, ajusté la bisagra. Así, dije, devolviéndole el martillo. A veces, solo hay que encontrar el ángulo correcto. Él no dijo nada, solo me miraba. Vi cómo se movía la nuez en su garganta. En ese momento, estaba jugando con fuego y lo sabía. Pero me gustaba esa sensación. Me gustaba ver su turbación, su interés oculto. Le guiñé un ojo, me di la vuelta y caminé lentamente de regreso a la casa, sintiendo su mirada en mi espalda, en el vuelo del dobladillo de mi vestido. Al atardecer, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos melocotón y vino, Isabel se fue al pueblo vecino a recoger un encargo. Mateo y yo nos quedamos solos en la terraza.
Me había cambiado a un top de seda con tirantes finos y una falda larga que fluía alrededor de mis piernas con cada paso. Traje una botella de nuestro mejor vino tinto y 2 copas. Nos sentamos en un silencio que solo rompía el canto de las cigarras. Serví el vino. ¿Qué tal, yerno? ¿Cansado? Le pregunté, pasándole la copa. Nuestros dedos volvieron a rozarse, esta vez por más tiempo del necesario. No apartó la mano de inmediato. Un poco, respondió con voz grave. Mi hija es una buena esposa, pero no siempre se da cuenta de cuando un hombre necesita descansar. Piensa en el trabajo, en los planes. Hablaba despacio, observando su reacción. Él miraba su copa, pero yo sabía que escuchaba cada palabra. ¿Y tú, eres feliz con ella? Pregunté directamente. Levantó la vista. En sus ojos había sorpresa y algo más. Algo que ocultaba con esmero. Por supuesto. Isabel es la mejor mujer del mundo. No lo dudo, dije suavemente y me acerqué un poco más. Mi rodilla rozó la suya. Pero a veces, incluso con la mejor, falta algo. Y no es culpa suya. Es que somos así. Siempre buscando, un poco de emoción. Él permaneció en silencio. El aire entre nosotros se volvió denso y pesado, casi se podía cortar con un cuchillo. Veía cómo luchaba consigo mismo. Una parte de él quería levantarse e irse, pero la otra quería quedarse. Levanté lentamente mi copa, pero antes de beber, pasé la punta de la lengua por el borde, sin apartar mis ojos de los suyos. Vi cómo se dilataban sus pupilas. Y en ese preciso instante, cuando la tensión había llegado a su punto álgido, se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Isabel había vuelto. Mateo se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo, en cambio, me recliné tranquilamente en mi silla y sonreí a mi hija, que entraba en la terraza. Justo estábamos hablando de ti, dije con voz serena. De lo maravillosa que eres. Mateo no pudo articular palabra. Y yo lo miré por encima del hombro de mi hija, comprendiendo que el juego no había hecho más que empezar. Después de aquella noche en la terraza, el aire en la finca se cargó de electricidad. Fue como la calma tensa que precede a una tormenta de verano. Mateo me evitaba. Si yo estaba en la cocina, él se iba a los viñedos. Si yo salía a la terraza, él encontraba una tarea urgente en el lagar. No era una evitación hostil, sino nerviosa, la de un animal joven que ha sentido el olor de un depredador y no sabe si huir o acercarse por curiosidad. A mí me divertía. La paciencia es un arte que las mujeres aprendemos con los años. Yo simplemente esperaba, observando sus torpes intentos de mantener la distancia. Pasaron varios días. El trabajo en la viña era agotador bajo el sol de finales de agosto. El polvo se pegaba a la piel, el sudor lo convertía en barro y al final del día todos estábamos exhaustos. El sábado, tras una jornada especialmente dura, fue Isabel quien tuvo la idea. Estoy muerta, dijo, dejándose caer en una silla. ¿Por qué no nos damos un baño relajante? El agua caliente nos quitará el cansancio. Mamá, tú primero, que siempre dices que te duelen los hombros. Nuestro cuarto de baño es mi orgullo. Es una estancia grande, con paredes de piedra antigua y un suelo de baldosas de terracota. La joya es una enorme bañera con patas de león, lo suficientemente grande para 2. Siempre la lleno con agua muy caliente y sales con aroma a flor de naranjo. Isabel se bañó rápidamente y se fue a preparar una cena ligera. Luego, fue mi turno. Llené la bañera hasta el borde, el vapor pronto lo inundó todo, suavizando los contornos de la habitación y creando un ambiente íntimo y neblinoso. Me quité el vestido de trabajo y me envolví en una toalla grande y blanca de algodón egipcio. Me recogí el pelo en un moño desordenado en la nuca y me sumergí en el agua perfumada.
El calor era celestial, relajando cada músculo. Estaba recostada, con los ojos cerrados, cuando la puerta se abrió con un leve chirrido. «Mamá, ¿necesitas algo?» Era la voz de Mateo. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz sonó tranquila. «Ah, Mateo, qué oportuno». Se me olvidó la esponja de crin. Está en el estante de arriba, no la alcanzo desde aquí. ¿Me la pasas? Hubo una pausa. Podía sentir su indecisión a través del vapor. Claro, respondió finalmente. Entró en el baño. A través de la neblina, su silueta parecía más grande, imponente. Vi cómo sus ojos recorrían la estancia, deteniéndose en mi figura apenas cubierta por el agua y la espuma. Yo me mantuve quieta, solo mis hombros y mi cuello asomaban por encima del agua. La toalla con la que me había envuelto estaba en el suelo, junto a la bañera. Alcanzó la esponja y se acercó al borde de la bañera para dármela. Gracias, dije, pero no la cogí. En lugar de eso, giré un poco mi cuerpo. ¿Sabes? Lo que de verdad me vendría bien es que me frotaras la espalda. Con el trabajo de hoy, no llego a los omóplatos. Se quedó paralizado. Esto ya no era un simple favor. Era una invitación. Podía negarse, inventar una excusa y salir de allí. Pero no lo hizo. Dejó la esponja en el borde, se arrodilló sobre la alfombra junto a la bañera y la mojó en el agua caliente. ¿Así?, preguntó, su voz era un susurro ronco. Un poco más fuerte, murmuré, cerrando los ojos y apoyando la frente en el borde de la bañera. Sentí sus manos en mi espalda. Manos ásperas por el trabajo, pero su tacto era sorprendentemente cuidadoso. El roce de la esponja sobre mi piel húmeda era una tortura deliciosa. Se movía con lentitud, recorriendo mis hombros, bajando por mi columna vertebral. Yo solo respiraba, emitiendo pequeños suspiros de placer que se mezclaban con el sonido del agua. El vapor nos envolvía, creando nuestro propio mundo secreto. Sus movimientos se volvieron más seguros, más lentos, casi una caricia. Podía sentir el calor de su cuerpo arrodillado junto a mí. El tiempo se detuvo. Solo existíamos nosotros dos, el vapor, el aroma a azahar y el roce de sus manos sobre mi piel. Entonces, para alcanzar un punto más bajo, se inclinó, y yo me moví ligeramente para facilitárselo. Al hacerlo, mi cuerpo se deslizó un poco en el agua y la espuma se apartó, revelando la curva de mi cadera y mi pierna. Me di cuenta al instante, y él también. Su mano se detuvo de golpe. Abrí los ojos y giré la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Su mirada estaba fija en mi piel brillante por el agua. Estaba sonrojado, su respiración era agitada. Nuestros ojos se encontraron en el espejo empañado por el vapor. ¿Te has cansado tan pronto?, pregunté con una sonrisa burlona. Él tragó saliva, incapaz de hablar. De repente, como si despertara de un trance, se levantó de golpe. Isabel, me estará esperando, dijo atropelladamente y salió del baño casi corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola en el agua que empezaba a enfriarse. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. Ya no había vuelta atrás. La barrera invisible entre nosotros se había disuelto en el vapor. Ya no era solo un juego de miradas y palabras. Ahora había un recuerdo. El recuerdo de sus manos sobre mi piel. Esa noche, después de cenar, salimos a la terraza a tomar el fresco. Isabel hablaba sin parar sobre unos nuevos fertilizantes que quería probar. Yo no decía nada, solo miraba a Mateo. Él tenía la vista perdida en la oscuridad de los viñedos, pero yo sabía que sentía mi mirada. Cuando Isabel fue a la cocina a por agua, me incliné hacia él y le susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera. Espero que mis hombros no sean lo único que recuerdes mañana. Vi cómo se tensaba su mandíbula.
El juego había cambiado de nivel. Y ahora, la siguiente jugada era suya. La noche después del incidente en el baño fue una tortura silenciosa. Durante la cena, sentía la mirada de Mateo sobre mí cada vez que Isabel no miraba. Era una mirada nueva, despojada de la simple cortesía de un yerno. Había en ella confusión, deseo y un pánico apenas disimulado. Se había quemado y ahora temía el fuego, pero no podía dejar de mirar las llamas. Yo comía despacio, saboreando no solo la comida, sino también su tormento. Llevaba un vestido oscuro de tirantes finos que dejaba mis hombros al descubierto, y noté cómo sus ojos se desviaban hacia mi clavícula cada vez que levantaba la copa de vino. Esa noche no pude dormir. El calor de agosto se había colado en las paredes de piedra de la casa y el aire en mi habitación era denso y pesado. Isabel dormía plácidamente junto a él, ajena a la guerra que se libraba en la habitación de al lado y, probablemente, en la mente del hombre que yacía a su lado. Cansada de dar vueltas en la cama, me levanté. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil, corto y ligero, que se adhería a mi piel con la humedad de la noche. Descalza, caminé por el pasillo silencioso. Las baldosas de terracota estaban frescas bajo mis pies, un alivio bienvenido. Fui a la cocina, buscando un vaso de agua, o quizás algo más fuerte. La luna llena entraba por la ventana, bañando la cocina en una luz fantasmal. Sobre la mesa había una botella de orujo, el brandy de hierbas que destilábamos en la finca. Me serví una pequeña cantidad en un vaso bajo y me senté a la mesa, de espaldas a la puerta, disfrutando del silencio y del potente aroma de la bebida. El suave crujido de una tabla del suelo me hizo saber que no estaba sola. No necesité darme la vuelta. Tampoco puedes dormir, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Silencio. Luego su voz, baja y tensa. Hacía calor. Me giré en la silla para mirarlo. Estaba de pie en el umbral, vestido solo con unos pantalones finos de pijama. La luz de la luna esculpía los músculos de su pecho y sus brazos. Parecía un espectro, atrapado entre la luz y la oscuridad. ¿El calor de fuera o el de dentro, Mateo? Se acercó lentamente y se sentó en la silla de enfrente, manteniendo la mesa entre nosotros como una barrera. Sus ojos estaban fijos en el vaso que yo sostenía entre mis manos. Lo de esta tarde, empezó, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Decidí cambiar de táctica. La cazadora ya había acorralado a su presa, ahora tenía que mostrarle que no era una amenaza. O al menos, no la que él creía. ¿Sabes lo que es peor que envejecer, Mateo? Pregunté, mirando el líquido ambarino en mi vaso. Volverse invisible. Mi marido me miraba como si yo fuera el centro del universo. Después de su muerte, los demás empezaron a verme como la viuda, la dueña, la madre de Isabel. Una figura respetable. Nadie ve a la mujer que hay debajo. A veces, yo misma me olvido de que sigue ahí. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Mi voz era un susurro. Hasta que apareciste tú. Tú me ves. Vi cómo sus defensas se desmoronaban. La vulnerabilidad es la llave más eficaz. Él no esperaba esto. Esperaba un juego, una seducción, pero no una confesión. Su voz se quebró. Yo no sé lo que me pasa. Desde que llegué aquí, siento que estoy viviendo la vida de otro. Todo es correcto, todo está en su sitio. Isabel es perfecta. Pero a veces siento una sed terrible, y no sé de qué. Lo sé, dije, y mi voz era pura empatía. Sé lo que es esa sed. Nos quedamos en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Cómodo, íntimo. La barrera de la mesa había desaparecido. Nos estábamos viendo el uno al otro por primera vez, sin máscaras. Lentamente, me levanté. Rodeé la mesa y me detuve frente a él.
Él levantó la cabeza para mirarme. Su rostro, a la luz de la luna, era joven y atormentado. Puse mi vaso de orujo en la mesa y levanté la mano, acariciando su mejilla con el dorso de mis dedos. Su piel ardía. Se estremeció, pero no se apartó. Tú también estás ardiendo, susurré. Y entonces lo besé. Fue un beso que nació de la soledad y la sed. Al principio fue suave, un roce, el sabor del orujo en mis labios mezclándose con su aliento. Pero entonces él respondió. Su mano subió a mi nuca, sus dedos se enredaron en mi pelo y me atrajo hacia él con una fuerza desesperada. El beso se volvió hambriento, febril. Una explosión contenida durante meses. Sus labios reclamaban los míos, y yo lo dejé. Me dejé llevar, sintiendo como el fuego que creía extinto volvía a la vida, arrasando con todo. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo mi palma. Él me rodeó con sus brazos, levantándome ligeramente para sentarme sobre su regazo, sin romper el beso. El fino tejido de mi camisón no era barrera para el calor de nuestros cuerpos. Era una locura. Una locura deliciosa y aterradora. Y justo cuando sentí que ambos perdíamos el control, que estábamos a punto de caer en el abismo, reuní toda la fuerza que me quedaba y lo aparté. Lo empujé suavemente, rompiendo el contacto. Ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. No, susurré, y mi propia voz me sonó extraña, temblorosa. No podemos. Esto es una locura. Me levanté de su regazo, sintiendo un vacío helado donde antes había estado su calor. Él se quedó sentado, mirándome, completamente desarmado. Vuelve a la cama, Mateo, dije, con una firmeza que no sentía. Y olvida que esto ha pasado. Me di la vuelta y salí de la cocina sin mirar atrás, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. En mi habitación, me apoyé contra la puerta cerrada, mi cuerpo entero temblaba. Olvidar. Qué palabra tan estúpida. Esa noche, en la cocina silenciosa, no habíamos cometido un error. Habíamos sellado un pacto. Y yo sabía, con una certeza que me helaba y me excitaba a partes iguales, que ninguno de los dos podría olvidarlo jamás. Después de nuestro beso en la cocina, todo se volvió más complicado y, al mismo tiempo, más simple. Complicado porque el aire entre nosotros estaba tan cargado que casi se podía ver. Simple porque ya no había dudas. La pregunta ya no era si algo pasaría, sino cuándo y cómo. La negación había sido reemplazada por una expectación febril, una cuenta atrás silenciosa que solo nosotros dos podíamos oír. Mateo intentaba actuar con normalidad, pero era un pésimo actor. Sus manos temblaban ligeramente cuando me pasaba el salero en la mesa. Sus respuestas a las preguntas de Isabel eran monosilábicas. Y sus ojos me buscaban constantemente, con una mezcla de hambre y terror. Yo, por mi parte, decidí darle un respiro. Me volví distante, casi fría. La mejor manera de avivar un fuego es quitarle el aire por un momento, para que luego arda con más fuerza. Llevaba vestidos más conservadores, evitaba el contacto físico y hablaba sobre todo de negocios, de la próxima cosecha, de los precios del mercado. Lo estaba volviendo loco, y lo sabía. La oportunidad perfecta llegó una semana después. Se anunciaba una gran tormenta de verano, de esas que llegan de repente desde la sierra, con vientos huracanados y lluvia torrencial. Isabel tenía una cita médica en Ronda a la que no podía faltar. Es solo una revisión, pero con la que va a caer, no quiero ir sola, dijo por la mañana. Mateo, ¿me acompañas? Mateo asintió, pero vi el pánico en sus ojos. ¿Dejarme sola en la finca? ¿O ir con ella y parecer un cobarde? No te preocupes, hija, intervine yo con calma, sorbiendo mi café. Mateo tiene que terminar de asegurar las lonas del patio,
o el viento se las llevará. Ve tú tranquila, yo me quedo aquí. No le tengo miedo a 4 truenos. Isabel dudó, pero mi lógica era impecable. Me dio un beso y se fue, prometiendo llamar si la carretera se ponía muy mal. En cuanto el coche desapareció por el camino, la atmósfera en la casa cambió. El cielo se había oscurecido, adquiriendo un tono violáceo. El viento empezó a aullar, agitando las hojas de los olivos. Y nosotros dos estábamos solos. Él estaba en el patio, luchando con una lona que se agitaba como un animal salvaje. Yo salí a la terraza. Llevaba unos pantalones vaqueros ajustados y una sencilla blusa blanca, pero me había soltado el pelo, que ahora ondeaba al viento. Me puse unas botas de cuero altas, de esas que uso para caminar por el campo, dándome un aire decidido y casi marcial. «¿Necesitas ayuda?», grité por encima del viento. Él se giró, su rostro tenso. Asintió sin decir palabra. Trabajamos juntos, en silencio, nuestros cuerpos moviéndose en una coreografía improvisada. Atando cuerdas, colocando pesos. El viento nos empujaba, la lluvia empezó a caer, primero gotas frías y gordas, luego un diluvio. En cuestión de minutos, estábamos empapados. La blusa blanca se me pegó al cuerpo, transparentando la lencería de encaje que había elegido esa mañana con toda la intención. Vi cómo su mirada se desviaba hacia mi pecho, aunque fuera solo por un segundo. Cuando terminamos, corrimos hacia el interior, riendo, jadeando por el esfuerzo. La adrenalina de la lucha contra la tormenta había roto la tensión entre nosotros. Entramos en el salón, dejando un rastro de agua en el suelo. «Estamos calados hasta los huesos», dijo él, pasándose una mano por el pelo mojado. «Voy a cambiarme», dije. «Tú deberías hacer lo mismo, o cogerás una pulmonía». Fui a mi habitación y me quité la ropa mojada. Me sequé con una toalla y me puse una bata de terciopelo grueso de color burdeos. Era vieja, pero increíblemente suave y cálida. Me la ceñí bien a la cintura y volví al salón. Él seguía allí, de pie junto a la chimenea apagada, todavía con la ropa mojada pegada al cuerpo. Me estaba esperando. «¿No te cambias?», pregunté, suavemente. «Mi ropa está en mi cuarto», dijo, y ambos sabíamos lo que eso significaba. El cuarto que compartía con Isabel. Territorio prohibido. «No te preocupes. Tengo algo de mi marido que te servirá. Espera aquí». Fui a un viejo armario y saqué una camisa de lino gruesa y unos pantalones de trabajo de mi difunto esposo. Eran ropa sencilla, pero de buena calidad. Se los llevé. «Cámbiate aquí», dije, señalando el sofá. «Yo me daré la vuelta». Le di la espalda, mirando por la ventana como la lluvia azotaba el cristal. Oí el sonido de la ropa húmeda al caer al suelo, el roce de la tela seca contra la piel. El silencio se alargó. «Ya estoy», dijo su voz, más cerca de lo que esperaba. Me giré. Estaba de pie frente a mí, vestido con la ropa de mi marido. Le quedaba un poco grande, pero extrañamente, le sentaba bien. Olía a lavanda seca, el aroma de los saquitos que guardo en los armarios. La imagen era tan potente, tan perturbadora, que me quedé sin aliento. Él también me miraba, su mirada recorriendo la bata de terciopelo, mis pies descalzos sobre la alfombra. Y entonces, un trueno restalló, tan fuerte que toda la casa vibró. Las luces parpadearon y se apagaron. Nos quedamos a oscuras, solo iluminados por los relámpagos que rasgaban el cielo. En el siguiente destello, vi que se había acercado más. Estaba a un paso de mí. «Carmen», su voz era un ruego. «No digas nada», lo interrumpí, mi voz apenas un susurro. Y en la oscuridad, entre el rugido de la tormenta, lo busqué a tientas. Mis manos encontraron su pecho, la tela áspera de la camisa de mi marido. Él me encontró a mí,
sus manos en mi cintura, atrayéndome hacia él. No hubo besos desesperados esta vez. Fue un encuentro lento, casi reverente. Sus labios encontraron mi cuello, mientras sus manos desataban el cinturón de mi bata. El terciopelo se deslizó de mis hombros y cayó al suelo con un susurro. Me quedé desnuda ante él en la oscuridad intermitente. Sus manos exploraron mi cuerpo, no con la torpeza de un joven, sino con una mezcla de asombro y adoración. Era como si estuviera leyendo un mapa sagrado en braille. Cada relámpago revelaba un fragmento de la escena, mi piel pálida, sus ojos oscuros, la ropa de mi marido en el suelo a nuestros pies. Lo llevé hacia la gran alfombra persa que cubría el suelo frente a la chimenea. Nos hundimos en ella. La tormenta rugía fuera, pero dentro, nuestro propio huracán era silencioso y devastador. Fue lento, profundo, cada movimiento una palabra en una conversación que no necesitaba voz. No era solo sexo. Era una transgresión. Una profanación. Estaba haciendo el amor con el marido de mi hija, vestido con la ropa de mi difunto esposo, en el corazón de nuestra casa. Y en medio de esa locura, cuando sentí que el clímax nos arrastraba a ambos, un pensamiento claro y terrible me atravesó la mente como un relámpago: esto no es el final. Esto es el principio de la destrucción. Cuando todo terminó, nos quedamos tumbados, escuchando cómo la lluvia amainaba. Las luces no volvieron. La casa estaba en silencio. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro. Pero sabíamos que algo se había roto para siempre. De repente, el sonido de un teléfono vibrando en la mesa nos sobresaltó. Era el móvil de Mateo. En la pantalla, iluminando la oscuridad, brillaba un nombre: Isabel. El nombre de Isabel brillando en la oscuridad fue como un jarro de agua helada. El mundo se detuvo. Mateo se quedó paralizado, una estatua de culpa a la luz del teléfono. Yo, en cambio, reaccioné. Me moví con la rapidez de un animal acorralado, recogiendo mi bata del suelo y cubriéndome. Contesta, susurré, mi voz un látigo en el silencio. Actúa normal. Él asintió, tragando saliva. Descolgó el teléfono, su voz temblaba al decir el primer hola. Escuché fragmentos de la conversación. La tormenta, la carretera cortada, se quedaría en casa de una amiga en Ronda. Alivio. Un alivio sucio y amargo que nos concedía una noche más. Cuando colgó, el silencio que cayó entre nosotros era más pesado que cualquier trueno. Ya no había pasión, solo las cenizas de nuestra transgresión. Esa noche dormimos en camas separadas, pero ninguno de los dos durmió. Habíamos cruzado la línea, y ahora vivíamos en el territorio del enemigo. Lo que vino después fue una danza peligrosa sobre un alambre. El miedo a ser descubiertos era un afrodisíaco potente. Nos volvíamos adictos al riesgo. Nuestros encuentros eran breves, febriles, robados en los lugares más insospechados. En el frescor silencioso de la bodega, entre las barricas de roble que olían a vino y a tiempo, con el miedo a que Isabel bajara en cualquier momento. Una tarde, en el olivar, ocultos tras los troncos retorcidos de árboles más viejos que nuestros secretos. Cada beso robado, cada caricia prohibida, era un paso más hacia el precipicio. Pero la mentira tiene un olor, una textura. Y mi hija, aunque yo la viera como una flor delicada, tenía raíces fuertes y un instinto afilado. Empezó a observar. Noté su cambio. Ya no era la esposa confiada y risueña. Había una quietud en ella, una mirada calculadora que yo conocía muy bien, porque era la mía. Empezó a hacer preguntas inocentes que no lo eran en absoluto. Mateo, hueles diferente últimamente. ¿Has cambiado de jabón? Mamá, qué bien te sienta ese collar. ¿No es nuevo? Cada pregunta era una pequeña piedra lanzada para ver las ondas en el agua.
Mateo se volvía cada vez más torpe, más nervioso. Yo mantenía la calma, pero sentía como la red se estrechaba a nuestro alrededor. El golpe de gracia llegó de la forma más estúpida y poética posible. Unos días después de la tormenta, Isabel estaba recogiendo la ropa para lavar. Yo la observaba desde la cocina. La vi coger la camisa de mi difunto marido que Mateo había llevado aquella noche. La sostuvo, la acercó a su rostro, y vi cómo su expresión cambiaba. Cerró los ojos por un instante. No dijo nada. Dobló la camisa con cuidado y la puso aparte del resto de la colada. En ese momento, lo supe. Ella sabía. El perfume que uso desde hace 20 años, el que mi marido asociaba con el amor y que ahora se había impregnado en su ropa, la había delatado. La cena de esa noche fue la más larga de mi vida. La normalidad era una máscara grotesca. Isabel hablaba del tiempo, de la próxima cosecha. Mateo apenas probó bocado. Yo bebía vino, sintiendo como cada sorbo me quemaba por dentro. Cuando terminamos, Isabel se levantó. Pero en lugar de recoger los platos, fue al armario del salón y sacó la camisa de su padre. Volvió a la mesa y la extendió entre nosotros. La tela de lino, limpia y planchada, parecía un sudario. Quería darte las gracias, mamá, dijo, su voz era tan tranquila que helaba la sangre. Por cuidar tan bien de la ropa de papá. Aún conserva su olor. Mateo se quedó blanco como el papel. Yo sostuve la mirada de mi hija. Sus ojos ya no eran los de una niña. Eran los de una mujer traicionada. Pero es curioso, continuó, su mirada pasando de mí a Mateo, y de vuelta a mí. Últimamente, huele un poco diferente. Huele a ti. Huele a tu perfume. El silencio fue absoluto. Se podía oír el latido de nuestros 3 corazones. El de él, desbocado por el pánico. El mío, martilleando con desafío. Y el de ella, frío y rítmico como el de un juez dictando sentencia. Mateo intentó hablar, balbucear una excusa, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. No. No digas nada. He sido una tonta durante mucho tiempo, ¿verdad? Creyendo en el cuento de hadas. La viuda desconsolada y el yerno fiel. Qué bonita estampa familiar. Se puso de pie, su calma era más aterradora que cualquier grito. Nos miró a los dos, atrapados en su red. Su mirada se detuvo en mí, y por primera vez en mi vida, sentí que mi propia hija me superaba en fuerza. Sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo. No os preocupéis, dijo, y su voz era apenas un susurro que contenía un universo de promesas rotas y venganzas futuras. Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo. Nos dejó solos en la mesa, con la camisa de un hombre muerto entre nosotros, bajo el peso de sus últimas palabras. No era el final. Era el comienzo de una guerra que yo misma había provocado, y no tenía ni idea de cuál sería su primera batalla.